Nadie quiere lo que no conoce. Por eso esta noche La Huella se vuelve sindical. Vamos a estar con los principales gremios acá. La Confederación General del Trabajo, el gremio de la bancaria, UTGRA, que es un gremio importantísimo que atraviesa hoy tal vez su peor momento en la historia con el tema de la pandemia, y también el gremio de comercio, que tiene que cerrar, adecuarse a los horarios y demás. Es la propuesta de esta noche de La Huella Periodismo Ciudadano. ¿Acaso me vas a dejar solo? Ya vengo. Muy bien, señores, ya estamos para comenzar acá. Esta noche, como te había dicho en la presentación, vamos a ver qué es el gremialismo en la Argentina y en Salta. Hay gente que tiene mucha simpatía por los gremios, otras que no. Y nosotros, para entender, hay que hablar con las personas, hay que dialogar, hay que ver su punto de vista, hay que tener empatía. El movimiento gremial en la Argentina cada vez es más fuerte, tiene también su razón de ser. La CGT nació hace ya muchos años como Confederación General del Trabajo de la República Argentina, allá por el año 73 una parte. Y acá en Salta está en un proceso de normalización que lleva adelante un hombre experimentado como Carlos Rodas, que viene de la Asociación Bancaria y que tiene un mandato por 15 meses que asumió el último 11 de diciembre, si la memoria no me falla, del año 2020. Así que los otros que me van a acompañar en la noche es Ángel Ortiz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta. Secretario gremial, ¿no? Secretario gremial, y Pablo López, secretario de UTGRA, la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina. Le doy las buenas noches a los tres, me alegra mucho que estén acá, y sobre todo que sea una mesa gremial, para que la gente empiece a conocer qué es el gremialismo en la Argentina. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, Jorge, gracias por la invitación. La CGT, yo decía hace un momento, está en un proceso de normalización. ¿Qué significa eso, Carlos? Buenas noches, Jorge, gracias por invitarnos a nuestro espacio. Sí. CGT viene atravesando una situación difícil de desencuentro de todos nosotros, dirigentes gremiales, por distintas razones. Enumerarlas sería un poco irnos del tema, pero ha sido algo histórico en donde el 98% de la dirigencia de Salta nos apoyó unánimemente. Eso me llamó mucho la atención, lo que está diciendo en este momento Carlos Rodas. Lo eligieron a él en forma unánime, es decir, más de 60 gremios. 102 gremios. Mirá vos. 84 confederados y el resto una cantidad de gremios que tienen la inscripción gremial pero no la personería, algún error que alguna vez se cometió no viendo el futuro, porque en ese vaivén del gremialismo de hace tiempo muchos gremios optaron por crear otros caminos colaterales, y esto trajo algunos inconvenientes donde el Ministerio de Trabajo de la Nación deslindó su responsabilidad a la CGT para que en cuestiones de competencia lo defina la Confederación General del Trabajo Nacional. Sí. Y esto es algo que trajo algunos inconvenientes, pero bueno, en esto estaban todos De acuerdo. de acuerdo. Y bueno, fue un... ¿Qué marca eso, Carlos? ¿Es un nuevo momento en la CGT de unidad, por ejemplo? Sí, antes de asumir, lo importante era crear puentes para que todas las organizaciones hermanas y sus secretarios generales pudieran reencontrarse independiente de su autonomía, reencontrarse sabiendo que hay temas generales que nos unen y temas particulares que lo trata cada organización, pero que todos debemos ser solidarios. Creo que eso se entendió en esa reunión,
además de que hubo participaciones importantes de muchos compañeros que marcaron una línea, una conducta. En definitiva, CGT lleva adelante una política que la marcan los secretarios generales de cada gremio y hay que dividirlo en dos etapas. La de lo anterior, que tenía una etapa económica, digamos, frágil. En Argentina siempre la economía fue frágil, pero una etapa económica bastante complicada, y si a eso se le suma en nuestra provincia que teníamos problemas en el norte, problemas de la mortandad infantil, de la desnutrición en distintos lugares, a eso lo que es la pandemia, de lo que es el dengue, algo endémico de la zona del calor, que después se extiende en todo el país, y esta pandemia que horroriza el mundo y que ha destruido a las ya caídas economías regionales, termina por romper todo, digamos, porque acá hay algo importante. Todos debemos llevar el camino de esos puentes de unidad, todos los sectores debemos buscar el camino del consenso y del diálogo, y en eso se deben formar mesas tripartitas en los distintos órganos del gobierno con las distintas actividades que tienen y sus respectivos secretarios generales. Se deben conformar mesas de trabajo tripartitas donde está el gobierno, el ministerio que corresponde y el sindicato que representaría una actividad con toda la participación y el apoyo de la Confederación General del Trabajo. En ello significa crear consenso y crear política, es enfrentar a esta pandemia, enfrentar a este grave problema de economías regionales que atravesamos, sobre todo el norte argentino, que siempre muchas veces fue olvidado, dejarnos de la pelea chiquita, de lo absurdo, del desmerecer el trabajo de otros sectores y ponerse a trabajar e iniciar en el consenso un camino mancomunado entre todos para enfrentar algo que es grave. Está en juego los puestos de trabajo, que se cayeron más de 10.000 puestos. Eso es lo más importante hoy, ¿no? Ahora, vos dijiste una cosa, Carlos, que es muy importante. El gremialismo está totalmente unido, pero quiere operar en solidaridad, ¿no? Tema crucial. Y la tercera pata, o la segunda, o la primera, es el gobierno de la provincia. De hecho, ustedes ya tuvieron una reunión, creo que fue en marzo, con el gobernador Sáenz y varios representantes de los gremios, que sacaron el limpio y cómo lograron de alguna manera aunar criterios en esa reunión para fortalecer al movimiento gremial, preservar sus fuentes de trabajo en un momento difícil como este y a su vez hacer un aporte al gobierno, entendiendo la situación que se vive hoy tras la pandemia, que es lo que decías hace un momento. Como te lo dije, esto se basa en la buena fe. Esto se basa en comprender la crisis que se vive. Y esto se basa en que todos debemos participar sin importar el color o el sector, sino que nosotros representamos compañeros, el gobierno representa a toda una provincia y cada empresario también representa a su mejor capital que tienen, que son los trabajadores. Entonces, si todos actuamos de buena fe, evidentemente los conflictos disminuyen. No del todo, bajo ningún punto de vista va a disminuir todos los conflictos, porque al expulsarse tantos trabajadores de la formalidad a lo informal, y ello empuja a los bolsones de pobreza y a su vez a los bolsones de indigencia, evidentemente estamos en una situación de crisis que se debe, no que se debe, es la responsabilidad de cada sector de dejar de lado diferencias y sentarse en la mesa. Y eso nos dio a entender también el señor gobernador y los ministros, y en la última jornada que hicimos de la justicia laboral, donde estuvo presente el ingeniero Villada, dio ya su primera apertura a poco de haber conversado con el gobernador de que CGT participaría del COE, participaría del Consejo Económico Social, y además se trabajaría en la reforma
derecho laboral legal, de los juicios. O sea que ustedes tienen representación, es un tema muy importante, en el COE, Comité Operativo de Emergencia, en el Consejo Económico y Social, que también es importantísima, la participación de todos los sectores, incluyendo obviamente a los sindicatos, o en este caso a la CGT que los representa, y ahora en esto más que ustedes quieren participar. El Código Procesal Laboral. Código Procesal Laboral. Eso tiene que ver también con la impronta que seguramente le va a dar Carlos Rodas a su gestión, esa multiplicidad de tareas que tiene que desarrollar en beneficio de quién, de los trabajadores, me imagino. Pero por supuesto, nosotros marcamos 3 ejes, ¿no? Vos bien lo dijiste, debemos empezar un trabajo de normalización hasta que se levante el decreto donde se prohíbe las elecciones, y tengo que tener el esquema realizado, hecho para que todas las organizaciones en un proceso transparente se pueda continuar el camino de unidad y ya elegir las autoridades de acuerdo al estatuto. Posteriormente, la transparencia que uno debe mostrar, y para ello estamos bancarizando todos los movimientos económicos que tenga la CGT. Para eso estamos abriendo las cuentas, buscando la inscripción en AFIP como corresponde. Hay temas que no lo podemos realizar urgente porque hace mucho tiempo que no se tienen los elementos para poder justificar determinados temas. Y posteriormente también la CGT Nacional debe normalizar la misma, porque hay 2, 3 CGT, que hay un movimiento de acá, un movimiento por allá, y yo quiera que entiendan a nivel nacional que la unidad es lo que necesitan todas las provincias, porque esto es como una catarata que el derrame se produce hacia todas las confederaciones provinciales. Bueno, pero había ya el propósito de un movimiento sindical unido en la Argentina. Como dice Carlos, tenemos la CGT Azopardo, la CGT Azul y Blanca, que le manejaba un hombre que pertenece al gremio de ustedes, ¿no? Luis Barrio Nuevo. Después, los sindicatos, hay la Corriente Federal. Corriente Federal, que también es otra organización que nuclea a muchos y que de repente toda esa dispersión de fuerzas atenta contra la unidad del movimiento gremial, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, Jorge, lo que yo veo, los 3 puntos que decía Carlos, ¿no? La unidad del movimiento obrero. Digo esto para que se entienda. Totalmente. Porque la gente tiene que entender, no sabe qué hacen los gremialistas. Sobre todo en un país donde ha perdido credibilidad el gremialismo, con gremialistas ricos y gremios pobres. Donde agarra un gremialista, tiene plata en el Uruguay, autos de colección, yate, ¿no? ¿Se entiende lo que digo más o menos? Se entiende, ¿no? perfectamente. Te vuelvo un poquito el tema atrás, lo que hablaba el secretario general de la CGT, Carlito. La apertura, la unidad del movimiento obrero, la transparencia que estamos mostrando, y encima el abrir las puertas para que todos los gremios se sumen y la peleen y la hablemos directamente adentro de la mesa. Que no salgamos por afuera, que la peleemos desde adentro, busquemos la unidad y vamos a pelear la postura que tenga cada gremio con Carlos al frente, y podamos llegar al diálogo, y es lo que se está haciendo con el gobierno, buscar una transparencia para que nosotros nos sumemos a ello y podamos sentarnos en una mesa de diálogo y que podamos conseguir soluciones a los problemas que sabemos cuáles son, ¿no? Así que nosotros venimos a dar soluciones, no buscar problemas, ni hacer manifestaciones, ni nada. Queremos buscar una mesa de diálogo buscando soluciones a los problemas que ya existen, ¿no? Yo creo que, una de las cuestiones fundamentales que se ha logrado con la unidad, la última unidad en la CGT Salta, obedece a, creo que algo esencial que está pidiendo la sociedad en general, ¿no? En todos los aspectos. Es que busquemos personas sensatas, personas con apertura, personas con capacidad de diálogo y probada confianza de que justamente ese espíritu que buscan las instituciones gremiales se pueda suceder en el tiempo. En este momento, en todos los sectores creo que hay gente como Carlos Rodas, como en el caso de los movimientos obreros. Acá en Salta lo que pasa es que la CGT, como lo mismo lo estaban explicando, atravesó varias décadas de que fue un botín
de apoyo político, un botín de sector de poder. Yo creo que también el gobierno en su momento, los distintos gobiernos que pasaron, entendieron que tenerla de amigo a la CGT era asegurarse menos paro, menos conflictividad, sin mirar una serie de cuestiones que la demanda laboral de los trabajadores en el país ha ido creciendo. Lo que hablaba recién Carlos, de que la CGT debe participar del Consejo Económico y Social, debe participar del COE, debe ser una entidad activa, participante de un país en crisis, de una provincia en crisis y de una situación de pandemia. En su mensaje de Asunción, dijo que precisamente pretende una CGT que no sea un mero testigo de lo que acontece en la sociedad, sino que se convierta en un protagonista de los hechos. Tal cual. ¿No? Y ahí hay un hecho fundamental, que los sindicatos chicos, por así denominarlo, que tienen igual voto que cualquier sindicato de gran número, pero sí tienen una gran problemática, que es su falta de infraestructura para atender las demandas de los problemas de los trabajadores. Muchas veces coordinar el trabajo con los propios ministerios de trabajo, secretarías de trabajo, para atender los conflictos de los trabajadores, a muchas instituciones les resulta casi imposible. Y ahí necesitan el auxilio de la CGT, ahí necesitan de los abogados de la CGT. Muchos gremios que son pequeños no pueden tener un abogado propio para proveerle al compañero. Y para eso necesitamos la CGT. También necesitamos que pareciera que lo que engloba a poca gente en la Argentina generalmente es de menor interés. Y la verdad que hoy lo tenemos, los empleados de comercio tenemos grandes problemas, los empleos gastronómicos tienen grandes problemas, los bancarios tienen grandes problemas y todos los sectores. Entonces los pequeños sectores también tienen sus problemas y no se tratan en las mesas de decisiones cuando se afronta una estrategia de gobierno o medidas de políticas públicas que tengan que ver con atender esto que hablaba Carlos con mucho criterio recién y que decía, a ver, si desde la formalidad empezamos a expulsar gente para la informalidad, y la informalidad obviamente va a traer un caldo social que es la indigencia y la pobreza extrema. Entonces debemos ser partícipes directos y para eso necesitamos hombres que se comprometan con los muchos y con los pocos, pero que también tenga un diálogo con un gobierno que sepa ser respetado y que tengamos la participación en aquellos estamentos de políticas públicas para llevar la problemática de los trabajadores. ¿Ustedes creen que los gremios en algún momento fueron usados por los gobiernos? ¿Sintieron eso en algún momento? Sobre todo por lo que dice Ángel Ortiz, ¿no? ¿Sintieron eso? Yo estoy perfectamente convencido que así ha sido, pero por una cuestión de quizás de acercamiento político muchas veces con los dirigentes, pero que no se ha entendido que, por ejemplo, hoy instalemos un tema de lo que es la problemática del proceso judicial laboral, que es tan dañino para un trabajador que queda sin trabajo y que inicia un juicio y que tiene que esperar 8 años, 10 años para cobrar una indemnización, cuando hay metodologías claramente para superar esos tiempos y poder darle al trabajador una respuesta razonable y que se haga justicia. Bueno, estás poniendo el acento o el dedo en la llaga, porque hay una cuestión que por eso me interesa que ustedes le cuenten a la gente. Hay casi una verdad a medias o un cierto oscurantismo respecto del tema que voy a plantear ahora. Tener un empleado blanco es una bomba de tiempo en la Argentina. Hay una usina de leyes en los gobiernos peronistas que van en contra del empresariado argentino y como consecuencia de ello en contra del propio trabajador. ¿Se entiende lo que digo? En eso hubo recientemente un decreto que sacó el gobierno nacional, sí, donde hay una rebaja de los aportes patronales, sin que ello signifique comprometer la seguridad social del trabajador. Es el primer paso de una serie de elementos que se deben ir dando, pues si se dio este primer paso tan importante de bajar los aportes patronales, sin perjudicar la seguridad social, como decía, es uno de los pasos. También se debe actuar en el Consejo Económico Nacional, donde participa el compañero Palazzo, que
también se debe, y participan muchos gremios, también en ellos se debe analizar todos los planes sociales que se están entregando y buscar el camino donde se empiece a... Con esta pandemia no se puede crecer mucho, ¿no? Convengamos, pero decidir, hay que seguir peleando porque en definitiva sí, es la nueva normalidad. Exactamente. Entonces, habrán compañeros que, por ejemplo, ganan 10.000 pesos y pueden entrar a una empresa que se abarató los costos patronales y además el gobierno tiene que buscar otro tipo de ayuda, que el primer paso, y evidentemente ese trabajador se va a jerarquizar porque va a tener su aporte a la caja de jubilaciones, va a tener su aporte de obra social, va a estar bancarizado, pero por sobre todo la cosa va a tener su obra social. Hoy, todos esos trabajos que se expulsan a la informalidad, pobreza, etcétera, que se dijo, van a agolparse y llenan los hospitales, los centros de salud, y no hay política que alcance. Entonces, todo eslabones que se deben ir construyendo para desahogar los hospitales, desahogar los centros de salud, hablando en tiempos normales. En tiempos de pandemia, escuchaba en Buenos Aires, que es lo que está pasando, todos lo sabemos, cómo está en crisis tanto la parte privada como la parte pública en salud, por la cantidad de COVID que existe. Nosotros en nuestra provincia no somos algo ajeno a esta realidad nacional. Se está cada vez produciendo más contagio y en esto ya empieza a jugar la responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros. Seguro, uno es un actor social y como tal tiene que tener derecho y al mismo tiempo obligaciones que se tienen que cumplir. La caja, eso, a ver, muchas veces ustedes lo plantearon y la gente lo plantea, y también los gobiernos, como decía hace un momento Ángel Ortiz. Las famosas obras sociales, ¿son las cajas que tienen los gremios o no? Te puedo hablar muy claro con eso. A ver. Toda esa plata que dicen que el gobierno le está por devolver a las obras sociales son todos pagos que hicimos nosotros de tratamiento oncológico, de HIV, de chicos con discapacidad, todo eso es lo que le tiene que devolver. Pero son pagos que hacen los afiliados. Son pagos que hacen los afiliados, que nosotros pagamos las prestaciones, nosotros presentamos toda la documentación a la superintendencia y nos tienen que hacer la devolución. O sea que ellos nos tienen que devolver la plata. O sea que no es el dinero que te regala el gobierno. No es un como dinero dijeron, sí, asumió Alberto, les dio 4.500 millones de pesos a las obras sociales sindicales y con eso los terminó amansando. Para nada, es una deuda que es plata de los trabajadores que tiene que volver al sistema de salud. Eso es lo que tiene que entender. Jorge, hay una cosa muy cierta en lo que acaba de decir. La seguridad social, entre ellos los recursos de las obras sociales o los aportes de los trabajadores, el que recauda genuinamente es el Estado. Claro. Y él es el que reparte. De esos recaudos que utiliza el Estado, no va el 100% a las obras sociales. El Estado se retiene para distintos planes de reaseguro que tiene y aparte también como gasto administrativo por su gestión de cobranza. Algo parecido a lo que pasa con el federalismo y las provincias, ¿no? Exactamente. Recauda la nación y después reparte a las provincias. Lo que bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que hablaba recién Pablo es lo siguiente. Las deudas que están reclamando las obras sociales son de hace 4 años o 5 años atrás. ¿Y por qué dejaron que pase tanto tiempo? Si los gobiernos que ustedes, bueno, tuvo el gobierno de Macri, no sé qué tal se llevaron ustedes con Macri. Nosotros estamos prácticamente bien porque y trabajamos con todo, sea el gobierno que sea, porque tenemos que trabajar para los trabajadores, desde el lado nuestro, ¿no? También del lado nuestro es igual. Tenemos, digamos, somos uno de los gremios más grandes a nivel nacional y uno de los inconvenientes que tenemos, que justamente se habla de esta manejo discrecional que tenemos de los recursos de las obras sociales, y esto no es así. Si no hay, acá te lo puede decir Pablo, o de lo mismo Carlos, la auditoría y los ojos de la Superintendencia de Riesgo de Salud y también la gente de la Superintendencia de Salud de la Nación, por medio de distintos controles,
tiene un acabado auditoría sobre las obras sociales. Lo que por ahí haya pasado en su momento, que pasa en cualquier lugar, no escapan tampoco las obras sociales a algún hecho de corrupción, y fueron públicas y notorias, no se las puede negar. Pero la mayoría de las obras sociales trabaja con los recursos que envían sus trabajadores aproximadamente con una quita de un 30%, que se la queda el Estado. ¿Hay algún sistema de control? Por ejemplo, en el caso de ustedes tres, manejaron gremios y todavía los manejan. ¿Alguien los controla? ¿Sí? A las obras A sociales nivel tenemos auditoría. nacional, Jorge, a nosotros tenemos auditoría Supongo- 2 veces al no, mes. digo, para evitar focos de corrupción. Sí, Hay totalmente. auditorías internas y Ajá. auditorías Y externas. del mismo Ajá, gobierno. perfecto. Y del mismo gobierno. Y del mismo gobierno. Nosotros tenemos de que Luis dice por ahí cosas que le molesta a muchos, tenemos auditoría 2 o 3 veces por mes, Ajá. desde que nos controlan la obra social. Te Y pongo por eso otro Luis ejemplo tiene la transparencia para actual mostrar, ¿no? de la pandemia. Sí. Las prestaciones de las obras sociales de pandemia, cuando bueno, se ordenan una serie por medio del gobierno y los decretos nacionales, toda atención de beneficios o de servicios de las obras sociales es plata. Entonces, el Estado se compromete a recuperar del fondo equiparador de obras sociales todo aquello que las obras sociales gasten. Desde que comenzó la pandemia, ninguna obra social, a menos que me digan lo contrario, recibió. En el caso de nuestra obra social OSECAC, nos deben alrededor de 500 millones de pesos de atención de afiliados por el tema COVID. Lo mismo estoy seguro que le debe estar pasando a Gastronómico. ¿Y quién soporta Eso, esa ¿quién espalda? soporta? ¿Cómo hacen para...? Encima los empresarios no están pudiendo hacer todo el Los aporte aportes. correspondiente. Hacen la retención al trabajador, pero no le hacen el aporte a la obra social, ¿no? O sea que está dando el respaldo el gremio a la obra social. Ujú. Ese es un tema central. Decime, Carlos, ¿me querés decir algo? Perdón, Sí. perdón. No quiero dejar pasar en el tema. En lo personal, y no voy a hablar desde el punto de vista político, no comparto la política que implementó Macri, bajo ningún punto de vista. Destrozó el sistema solidario de salud, destrozó el sistema solidario del trabajo. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo destrozó? Yo voy a hablar como bancario. Primero, él permitió una banca especulativa y nosotros hemos bregado siempre por una banca productiva. Yo siempre decía, la Argentina es un país cíclico. Ujú, El que entra le echa la culpa al que salió. ujú. Y esto fue constante en la política de la Argentina, salvo en aquel antes de los 90, donde Raúl Alfonsín defiende la institucionalidad de la democracia. Pero Ahí lo tenían a Gualdini, y hacía los paros a Alfonsín, ¿se acuerdan? sí, nosotros también también lo hicimos tanto a Cristina Kirchner. Nosotros, cuando se trata del tema Pero del ahí derecho de dicen que, trabajo, a ver, eso es muy importante lo que toca Carlos Rodas, porque la sociedad por ahí se termina convenciendo de cuestiones que en apariencia son ciertas, pero que si uno las analiza en profundidad no lo son tanto. Dicen, no, a ver, los trabajadores en la época de Macri tuvieron un comportamiento perverso, no lo dejaron gobernar, le hicieron paros, a cada rato querían el tema de las paritarias, no querían ir a clase, no querían abrir los comercios. Y sin embargo, en la época del kirchnerismo, ahora, con Alberto Fernández en el medio, nadie dice nada, no hay paritaria, no se arregla, viene el gobierno y en forma unilateral dice, señor, esto es lo que se va a subir, y nadie dice nada. ¿Es cierto eso? no, paritarias tenemos todo. Paritarias tenemos todo. Yo, cortito en esto, y hablo desde el punto de vista gremial, yo en la CGT tengo la responsabilidad de unir todos los sectores y hacer exclusivamente gremialismo. El que quiera hacer política tiene los partidos a donde cada uno yo soy peronista, desde siempre, pero yo Ahí, tengo que te hacer... hago una pregunta ahí, Carlos, ya que estás diciendo eso. Sí. ¿Podría haber un secretario general de la CGT del PRO, por ejemplo? ¿Y por qué no? Y porque por ahí dicen, no,
El movimiento gremial argentino es la columna del peronismo. Siempre se dijo eso, y a Palazzo lo apuntan para ser secretario general y no lo es porque dicen que es radical. Es real de que la columna vertebral del justicialismo fue el movimiento obrero, y desde el movimiento obrero salió, vamos a hacer historia y nos vamos a ir por las ramas, pero salió el derecho al voto y voto de la mujer, salió el aguinaldo, salió el tema de las vacaciones, una serie de temas que eran otra época. Hoy tenemos una pandemia, que esto difiere a cualquier otro gremio, pero nosotros hemos tenido deformación en un sistema neoliberal, fueron en el año 76, donde fue el tiempo del proceso, donde ya no se quiere volver nunca más a eso, y me dirán que hubo 6.000 o 30.000 fallecidos. Nosotros, el hecho que hayan luchadores nuestros hayan quedado en el camino, no sé, es algo abominable. Después hubo otro periodo del neoliberalismo, fue con Carlos Menem, yo lo voté. Siendo un hombre justicialista. Siendo un hombre justicialista, y nos traicionó. ¿Por qué? Porque privatizó todas las empresas que generan valor agregado a un país. Pero descabezó el movimiento gremial argentino, Menem. Pero nosotros muchos seguimos luchándola. Desapareció el sindicalismo en Argentina en la época de Menem, ¿o no? Pero los 4 primeros años no fueron así. ¿Cómo? Los 4 primeros años no fueron así. Tuvieron mucho al lado de Menem. Pero yo que terminé, perdón Ángel, él dice ser justicialista no puede ir, o mucho menos dirigente gremial, no quiero confundir los temas, como dirigente gremial, por mejor presidente o peor presidente que sea alguien del mismo signo que uno está, es doble la responsabilidad de nosotros de oponernos a que se quiten fuentes de trabajo, de oponernos a que se viole la Organización Internacional del Trabajo decente del trabajador, de la dignidad del trabajador. Y lo que hizo Menem es quitarle la dignidad. Le quitó la dignidad a los del ferrocarril, se le quitó la dignidad a los de YPF, a los de agua y energía, a todos los casinos, todos los juegos de azar que se privatizó. Se vendieron la famosa joya de la abuela, no quedó ninguna empresa argentina. Exacto. Y en el juego de azar, sí, también somos responsables todos los ciudadanos en la provincia de Salta. Por lo menos vamos a decir eso, todos. Porque se hizo una convencional constituyente y en un punto aparte decía la privatización del juego. Y siempre se hablaba de las consecuencias y los caminos colaterales que agarraba el juego de azar. Y siempre se decía, era preferible ser una ordenanza del banco de préstamo a ser un presidente de alguna institución pública o un gerente. Pero no, salió la convencional constituyente y se votó, y votaron todos los ciudadanos. Como todos los ciudadanos votamos a un gobernador y votamos a un presidente y votamos a un legislador, también todos debemos tener ciertos tipos de responsabilidades. Pero hoy por hoy, es pasado, es lo que se hereda, es lo que siempre hemos venido luchando y empujando contra todo este sistema, este modelo económico neoliberal. Y después viene el modelo nacional y popular y se lo confunde al neoliberal con el capitalismo salvaje, el neoliberal con el populismo, al nacional y popular con el populismo. Son las deformaciones de dos corrientes, de dos modelos económicos distintos. Son deformaciones. Ahora, si dice que alguien robó, está la justicia. Si dice que alguien endeudó el país, también está la justicia. Lo que se perdió en el país es la independencia de los poderes, la independencia del poder judicial, la independencia del poder legislativo, que bailaron al son de un poder ejecutivo. Y nosotros, los dirigentes gremiales, que tenemos lunares, que tenemos responsabilidades. Y tienen ustedes una responsabilidad, indudablemente. Y que también, pero me alegra que la reconozcan. Pero que tenemos. Sí. Pero nosotros actuamos sobre el hecho consumado. Las leyes se dictan en la legislatura, las leyes se dictan en el Congreso. Y la 24013, la merma del sueldo de los jubilados del 13% que hizo Bullrich en su momento, el engendro que fue y sigue siendo
el impuesto a la ganancia, que salió desde Machenea y que ninguno después quiso modificar la tablita, y sin embargo a los trabajadores nomás le cobran el impuesto sobre el salario que tiene carácter alimentario. Entonces, bueno, pero eso es lo inentendible, porque ustedes con el gremio y haciendo un buen gremialismo, no estamos hablando de un exceso, un abuso de gremialismo. ¿A qué le llamo abuso del gremialismo? Cuando vos, por ejemplo, tenés un gremio como el de Aerolíneas Argentinas, ¿no es cierto?, que sobre pretexto de representar bien a los agremiados, abusa de la condición de gremialista para darle derechos que no debería tener, que son contrarios a la lógica, al criterio razonable, que una azafata le paguen el taxi desde el momento en que ella se terminó de ducharse hasta que llegó a Dubái, por ejemplo, para dar un ejemplo grosero y bizarro. Pero está bien el gremialismo que es responsable, ese gremialismo maduro, equilibrado, que representa, tutela, como dice Carlos, los derechos de conquista que ha tenido a lo largo de su historia el gremialismo en la Argentina, y que no lo deje desamparado, solo, al trabajador, a su suerte, y que haga cumplir las leyes que están vigentes. Me parece que por allí va la cosa. Sí. Ahora les dejo una pregunta picando porque me tengo que ir a la pausa. El gremialismo en la Argentina y aquí en Salta, ¿es democrático? ¿Los gremios son democráticos? Les dejo para que la piensen. Dame una pausa cortita y vengo enseguida. Dale. Habíamos dejado una pregunta picando sobre ese tema. ¿Quién quiere responder? Al que quiera. Como quiera, porque yo no tengo... Están todos acá menos Ángel Ortiz. No, Angelito le cedió la pelota. Manejalo. Yo manejo. Bueno. Todos los gremios practican la democracia. Ajá. Todos los gremios realizan sus elecciones de delegados de base, sus delegados internos, y cada 4 años los gremios renuevan sus mandatos. En ello tienen toda la transparencia y el control del Ministerio, del veedor del Ministerio de Trabajo, las juntas electorales, los veedores de las listas, si hay 2 listas o 3 listas, los veedores de cada lista, todos los procesos son iguales. Entonces, cuando se ocurre la votación, están los fiscales de cada lista, los veedores, está el Ministerio de Trabajo de la Nación, y se nos etiqueta, se nos estigmatiza en esa situación, pero las cosas se hacen transparentes, de que la miren de otra forma, de que se venga alguien que no pudo... Pero se dice, no, usted hace 20 años que está en el gremio y no deja que otra persona pueda acceder a la Secretaría General del gremio. ¿Qué se dice? 30 años tengo yo en el gremio. Ajá. Y le doy las gracias a los afiliados de la asociación bancaria. Tuve varias listas. En los últimos tiempos buscamos la unidad, salió de la gente, como hacemos ahora. El ADN uno no lo pierde, los compañeros tampoco. Nosotros, estando en CGT, no corro un ápice a un costado, una línea para un costado, sin que cada secretario general nos marque el camino. No me corro de mi condición. O sea que no es dictatorial el tema. No. Vertical, sí. Y vertical sí, porque la organización se hizo desde pero a ver, siempre. Carlos Rodas es un hombre pero no se, que acaba de se analiza con todas la junta, ¿no? Está Carlos Rodas, está Pablo López y también Ángel Ortiz. Ángel, ¿cuánto tiempo lleva en el gremio? Yo llevo 8 años. ¿Y Pablo López? 11. 11 años. O sea que le gana por goleada yo soy Carlos Rodas, 30 años, y ninguno tuvo empacho en decir, no, yo estoy menos, no. Porque tal vez, presumo, que los tiempos cambian, ¿no es cierto? Lo único permanente es el cambio. Hay otra generación de gente, otra forma de mirar el proceso democrático hoy. Por ahí en la época en que Carlos Rodas asumió por primera vez la conducción de su gremio, dijo, bueno, esto es lo que yo heredé,
es la forma de mirar la democracia de este momento. Pero habrá un cambio generacional, una forma diferente de ver, tal vez un poco más evolutiva hoy. Yo creo que hay planteo como todo, como la misma palabra dice de la evolución. Ajá. Creo que los nuevos desafíos de la actividad sindical se plantean en dos ejes fundamentales. En el primer lugar es en el eje de que el derecho laboral cada vez se ha ido tecnificando más, se ha ido, yo diría, profesionalizándose un poco más, Ajá. inclusive la actividad laboral. Sí. Por lo tanto, le exigen en la actividad gremial un esfuerzo y una capacitación mayor, una interacción mayor con los nuevos sistemas de comunicación. Hoy un grupo de WhatsApp se arma en 5 minutos y con una empresa de miles de trabajadores se puede tener un contacto a la misma vez, casi inmediato. O sea, hoy hay la herramienta para consultar a miles de trabajadores que antes era un inconveniente. Las distancias inclusive están. El otro punto grueso es que no hay actividad sindical en Salta que no sea paralela en Jujuy, que no sea paralela en Buenos Aires, pero que no sea paralela en Chile, en Paraguay, en Perú, en todo el mundo. Sí, porque está la OIT a nivel internacional que está guiando también hoy los pasos del casi la mayoría Sí. de los trabajos, como puede pasar en la gastronomía, como puede pasar en los bancarios, se universalizó. Entonces, si hoy una cajera de supermercado necesita una silla ergonométrica para trabajar, la necesita en el supermercado de Salta, de Buenos Aires, de Uruguay, de Europa, de Estados Unidos, de todo. O sea, hoy exige una acción universal de la actividad sindical. Quizás antes era hay actividades muy pequeñas que sí están circunscritas a un determinado lugar. Eso es por un lado, por lo menos los que estamos en esta actividad, como el caso de la bancaria o como el caso de la gastronomía. Entonces requiere, por otro lado, una universalidad. Eso también requiere una universalidad de derechos, Sí, seguro. jornadas laborales. Pero para que entendamos todos esto, a ver, vieron que se va a reformar la Constitución en forma parcial, acá en Salta. El eje de esa reforma de la Constitución va a ser la reducción de los mandatos. Es decir, ya no va a haber gobernadores que puedan aspirar a un tercer periodo de 12 años, como ocurrió con Romero, como ocurrió con Urtubey, sino tan solo 8 años, 4 y 4. El gobernador hizo bien el primer mandato, macanudo, plebiscitará otra vez, podrá repetir un turno más si la gente lo elige. Y así con los jueces también, con los intendentes y más. ¿Cómo ven eso? ¿Está bien o está mal? A mí me parece positivo. ¿Por qué? Por ejemplo, en Mendoza solamente tienen 4 años. Claro, un solo periodo. Un solo periodo. Y acá en Salta que sea 8 años me parece positivo. Y en el sindicalismo también tendría que empezarse a charlar para empezar el cambio, ¿no? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, un sindicalista? Le va a decir, sí, a mí me parece bárbaro, pero yo quiero estar 20 años en el gremio. Entonces, hay una contradicción. Por eso decía lo de Carlos Rodas, una época de cambio vive el mundo, ¿no? Ese cambio generacional, de mirada, la democracia cambió. No es lo mismo la democracia de los primeros albores del siglo XX que la democracia que tenemos hoy, que es mucho más participativa, pero hay una cosa, inclusiva, Jorge, distinta. A ver. Hablamos de que el sindicalismo cada vez, yo le decía en los 2 puntos principales, pero hay una tercera etapa. A ver, la relación laboral, que es la que sigue y la que mira de cerca la actividad sindical, la relación laboral entre un empleado y un empleador, si aspiramos a la normalidad mundial, está alrededor de aproximadamente arriba de los 15 años, una relación laboral mínima. Entonces estamos hablando de un hecho puntual, objetivo, que la relación laboral de un bancario es inclusive empezar a los 20 años, 22 años y terminar a los 50 años, 55, 60 años, jubilarse. 65 años y jubilarse. Claro. Entonces, la actividad sindical en su rubro es muy posible que tenga un legado y que tenga una secuencia mucho más larga
que la actividad política y ya casi secuencial que tenemos como país. Lo Sí, que pasa es es que entendible lo que dice nosotros miramos, Ángel. lamentablemente cada 4 años encontramos un fracaso. Entonces queremos decir, como fracasó un gobierno, un gobernador, un intendente, queremos, bueno, que fracase el sindicalismo. Y muchas veces la consecución de trabajo, como hizo Carlos, de poder imprimir hasta una ideología de conducción, cuesta mucho tiempo en la actividad sindical, porque la relación laboral es diaria, pero por mucho tiempo, ¿no? O sea, por ahí es imitable, pero las distancias son enormes, de hacer actividad política a hacer actividad sindical. Quiero preguntarles Así, ahora, lo había dicho ya Carlos Rodas hace un momento, le sumó, es decir, la actividad sindical siempre ha estado sometida a los vaivenes de la vida diaria, las contingencias históricas del país, ese comportamiento pendular o cíclico que dijo Rodas hace un momento. Pero ahora se le suma un episodio, que es el tema de la pandemia. Una pandemia a la cual hay que adaptarse para no morirse. Pues si vos no te adaptas al tema, bueno, está fuera, out. Inventarse. Bueno, uno de los sectores que más tiene que adaptarse son precisamente los tres que están sentados acá. Ni hablar la bancaria, ¿no es cierto?, que tiene que contar el dinero, una actividad que en el futuro está condenada. He visto muchos bancos que se desprendieron ya de gente, que cada vez van sacando personal. El caso de los gastronómicos que por el tema de los horarios cada vez pueden trabajar menos, con menos libertad y obviamente expulsan trabajadores porque no hay quienes pueda pagar. Y ni hablar del gremio de los comerciantes que en definitiva también tuvieron su limitación con el tema del horario, también tuvieron su limitación con el comercio informal, ilegal, que prospera hoy. Veo que el espacio público prácticamente lo tienen ganado. Salta se ha convertido en un mercado persa. Uno va por el centro de Salta y cada vez hay mayor cantidad de ambulantes. ¿Cómo se vive toda esta situación que acabo de describir sucintamente? Jorge, por eso es muy importante la presentación que hizo la CGT por el tema de participación en el COE, ¿no? Ajá. Ahí es donde vamos a tratar y vamos a estar en la mesa de diálogo. Por eso es de casos de urgencia que tenemos que estar adentro. Porque, por ejemplo, el sector nuestro toman decisiones sin antes llamarnos a una mesa de diálogo y decir, che, vamos a hacer esto y esto. Nos dicen 6 horas antes, se cierra esta noche, se cierra a las 12 de la noche y a la 1 cada uno, a la 1 de la mañana dejan de transitar. Para nosotros un golpe muy importante. El sector nuestro compra esta noche para toda la semana, hace la compra y después toda esa mercadería se pierde, porque la mayor economía del sector nuestro entra a la noche, en la cena. ¿Me entendés? El 70% de la facturación, es más que al mediodía. Por eso a nosotros nos está destrozando las decisiones que está tomando el COE. Necesitamos entrar en una mesa de diálogo urgente. Esto no significa que estamos en contra de las decisiones que pueden ser lo más saludable para la provincia, pero necesitamos trabajar. Nosotros no somos los que estamos contagiando. Necesitamos ponernos a disposición, necesitamos una mesa de diálogo y sigo insistiendo con la unidad y la mesa, porque de esta salimos todos juntos, tanto empresarios como trabajadores y empresarios, trabajadores y gobierno. Sí, me parece que es una verdad a todas luces. Y además me gusta mucho que los gremialistas entiendan a la gente que da trabajo, ¿no? Es decir, yo no veo acá una animosidad contra el empresario que pone su capital al servicio, abre un local y contrata 6, 8, 10. Es una pyme. Estamos acompañando, ¿no es cierto? acompañamos al sector nosotros, Ajá. acompañamos al empresario, acompañamos a no hacerle problema, acompañamos a la fuente de trabajo, acompañamos a que le den salud, aunque el empresario no nos esté haciendo el aporte. Nosotros como obra social sindical tenemos la obligación. ¿Cumple el empresario acá en Salta, el gastronómico? Hoy en día no lo está haciendo. Ajá. En un 70% no lo están haciendo porque no está teniendo ingreso. El ingreso que tiene le está dando a los trabajadores, el aporte, el sueldo. Y nosotros como gremio estamos respaldando la obra social. Acá el primer problema es la salud, a nosotros nos cobran. Nosotros no pagamos el sanatorio, pum, se cortó, chao. Por más que el empresario no haga el aporte, como te decía al principio, que hace la retención pero no el aporte. Pero ahí está el gremio, ahí está la solidaridad de gastronómico que está dando el apoyo a su trabajador. Por eso al empresario tenemos diálogo, tenemos buena relación y es la única forma de salir de esta pandemia todos juntos, ¿no? Esa es la importancia de un gremio, para no denostar siempre al gremio, no nos sirve, ¿verdad? Eso, como para tener presente y en cuenta. Angelito. Bueno, la verdad que
nosotros también durante este inicio de la pandemia del año pasado pudimos participar por medio del Consejo Económico y Social y después directamente, como éramos uno de los rubros esenciales, todo lo que es supermercado, todo lo que es corralones y ventas de proximidad. Bueno, a nivel país trabajábamos con los protocolos, el protocolo de federación. Pero ¿cómo ves Salta específicamente? Bueno, en el tema municipal, en ese esquema, la pelea esta de lo formal. Por eso iba a empezar con esto, porque sí, parecía que era de otro tema, sí. pero desembocamos en esto. Nosotros hemos trabajado mucho en la elaboración de Siendo los que protocolos. es concejal, además, ¿no? Sí, en algún momento fuimos eso. Y la verdad que fue una hermosa experiencia. Y lo que nosotros trabajamos en los protocolos, porque veíamos esta inconveniente, porque en medio de la pandemia, nosotros tuvimos, la Argentina tuvo la suerte de ver con el diario del lunes lo que significaba la pandemia. Lo que pasa es que hay sectores que no se preocuparon mucho por ver lo que pasaba en otros lugares y que nos iba a llegar acá. Lo que habla Pablo es justamente una de las situaciones, un sector gastronómico demoró en volver a la apertura, y la verdad que ellos sabemos y tengo conocimiento que trabajaron incansablemente para establecer los protocolos. Bien, pasado ese aporte que hicieron los sindicatos y el sector de trabajadores, ¿qué pasó? El Estado en muchas cosas dejó de controlar. Se desentendió un poco de los controles. ¿Cuál es el diagnóstico? Y creo que fue, en primer lugar, porque movilizar la masa del Estado con menos recursos es totalmente problemático. Hoy nosotros necesitamos en la calle demanda del sector comercio, el sector gastronómico y muchos otros sectores, no sé, debe demandar 500 inspectores de control. Hoy en la calle no hay 500 inspectores de control. Entonces venden en las peatonales el mismo producto que está en una vidriera, en la vereda sin pagar ningún impuesto y aparte es un producto que viene fabricado en la ilegalidad, sin venta de ningún costo, o sea, y lo pueden vender por mitad de precio. Eso facilita, obviamente, la evasión, facilita, bueno, la ilegalidad por todos los sectores que se los mire. Pero eso impacta justamente en la actividad registrada en los puestos de trabajo. Obviamente, claro. Entonces, cuando el Estado retira los controles o relaja los controles, viene la actividad. ¿Y de dónde viene esa actividad tan fuerte? De lo que decía Carlos al inicio, lamentablemente de la informalidad, lamentablemente de la pobreza, la gente que recibe un subsidio no le alcanza un IFE o no le alcanza la ayuda social que recibe y tiene que salir y aprovecha, si no hay control en la peatonal o en el Parque San Martín o en tal lugar, y si puede vender un producto en la vereda de un artículo de comida que adentro está un restaurante y lo hace. Entonces, cuando el Estado se retira de los controles, empieza a ver el avance. La última pregunta la tengo que hacer a Carlos Ross porque me tengo 30 segundos. ¿Qué va a pasar con los bancos? ¿Por qué? Cada vez se ve menos cantidad de personas que trabajan en los bancos. Hay bancos que, inclusive creo que el gran disparador de eso fue la pandemia, ¿no? Que ha hecho que la mayoría de los trámites sean remotos y como consecuencia de eso la gente ya no va al banco. El banco ve que el empleado no es necesario y lo termina echando. ¿Es una realidad eso? Dice que toda crisis, y en esta pandemia sobre todo, también hay lugar para los vivos. Ajá. Los bancos han tenido grandes ganancias. Y si hay una pérdida, no cumplieron con el objetivo de ganar más. Entonces esto se ve un gran adelanto en cuanto a la tecnología, Ajá. pero nosotros tenemos el interior del interior del interior del país, donde no se maneja tecnología. Nosotros tenemos como un ejemplo, el hacer docencia con un chico no llega la tecnología a muchos lugares, un 70 o 60%. No tienen toda la conectividad. Porque no tienen toda la conectividad. Claro. En los bancos se necesita también la atención personalizada. No todo, a ver, hasta los gobiernos permiten hasta una desleal práctica de alperín,
pudo hacer un gran negocio con Mercado Fácil, Mercado Mercado Pago, Libre, sin sí. pagar sin pagar la cantidad de impuestos que al argentino normal que trabaja se le paga, que pagan, mejor dicho. Entonces, acá se tiene que el gobierno poner, el gobierno que sea de turno, poner reglas claras de juego. Y las reglas claras de juego no significa que vamos a reemplazar la tecnología al hombre por la tecnología. La tecnología debe estar al servicio del hombre. Y los bancos deben cumplir el rol para lo que han sido creados, que es asistir a la producción en la pequeña y mediana empresa, de las cuales nosotros como Secretaría nos hemos reunido. Totalmente. También. El banco, lo primero que tiene que dar es confianza. ¿Cómo le va a dar a la máquina la confianza? No, es la cara, el empleado, el gerente del banco, lo que sea. Señores, les agradezco que hayan estado conmigo esta noche acá. Muchas gracias. Gracias. Me encantó esta mesa gremial, los principales gremios, y los voy a convocar en alguna otra oportunidad para seguir hablando un poco de gremialismo. Gracias. Muchas gracias. Te Gracias. agradezco. Y como te digo a ustedes siempre, en la vida hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar esta. Hasta la próxima semana.